por haberos hecho eco de este evento tan importante para Mondoñedo Ferrol. Tantos meses esperando a un obispo, pues merecía la pena este despliegue pues, de medios para festejarlo bien, ¿no? Con todo, creo que también fuera una celebración sencilla, discreta, pero vosotros habéis hecho un buen trabajo, habéis sido transmisores de lo que es para la diócesis una buena noticia, que va más allá de quién sea la persona del obispo, porque lo que de verdad es la buena noticia es que la diócesis tiene obispo, llevaba muchos meses sin él, ¿no? Se suele decir al obispo, viene en nombre del Señor, y efectivamente eso es lo que yo ahora creo que estoy celebrando, que el Señor me ha enviado y vengo en nombre del Señor, por lo tanto, no tanto el nombre propio, y es algo que me trasciende, va más allá de mi persona, de mí mismo. El Señor es quien me envía y Él es quien pues me está ahora ayudando también, ¿no?, a dar los primeros pasos, porque los primeros pasos también se dan incluso antes del día de la ordenación episcopal. Vosotros, los medios de comunicación, tenéis una función muy importante, que es la de ser transmisores en este mundo de hoy de las buenas noticias. Desgraciadamente también nos tenéis que hacer eco de las malas, pero cuando haya buenas noticias, por eso creo que tiene que ser una prioridad para nosotros. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos muchas buenas noticias que contrarresten esas otras malas que desgraciadamente hay, y que también tienen que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para luchar contra ellas y para hacer de esas malas noticias algo que vaya pasando, de manera que la buena noticia del Evangelio de Jesús pueda ir extendiéndose y por lo tanto su reino de justicia, de paz, de amor, de libertad, de misericordia, pues se extienda en este mundo, que es lo que más estamos necesitando, más está necesitando este mundo. Pues os felicito en esta víspera de la jornada de las comunicaciones. La Iglesia le da mucha importancia a las comunicaciones en estos tiempos, como no puede ser de otra manera, y la diócesis de Mondoñedo Ferrol también le da mucha importancia a las comunicaciones. Las personas que están trabajando ahí hacen un gran esfuerzo, yo les estoy muy agradecido porque, bueno, pues han hecho también que mi llegada y mi acogida a la diócesis fuera muy expresiva, muy buena, muy acogedora. Así da gusto llegar, porque siempre preparan a uno el sitio y le ayudan a sentirse en casa, a sentirse a gusto, ¿no? Yo les estoy muy agradecido por ello y bueno, pues seguiremos trabajando también para que las comunicaciones en la diócesis sean algo importante que nos ayude en la tarea evangelizadora en estas tierras. Gracias. Llegar al lugar es ver cuáles son las necesidades, ¿no?, y responder a esas necesidades. Si en algunos lugares, yo cuando llegué a Vallecas no pensaba que me iba a encontrar tanta problemática de la droga, pensaba que me iba a encontrar la problemática de niños menores con situaciones problemáticas, que me encontré, pero lo más sangrante fue la droga. Nunca pensé hacer un proyecto para ayudar a toxicómanos. Lo hice porque vi la necesidad. Aquí tengo que ver cuáles son las necesidades y habrá que responder a las necesidades. Y las necesidades las tienen los niños, los jóvenes, los mayores, quienes sean, ¿no? Entonces, bueno, pues analizaremos las necesidades y procuraremos responder a esas necesidades, sean las que sean, de quienes sean. Es este problema. Bueno, pues no traigo yo soluciones mágicas para nada, pero sí que hay que hablar con los sacerdotes. Yo a los seminaristas que tenemos les he dicho que tengo que contar con ellos para transmitir lo que es la vocación al sacerdocio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que puede haber jóvenes que se puedan sentir la llamada de Dios. De todas formas, esto no es un trabajo, nadie se coloca de sacerdote. En todas las profesiones tiene que haber un elemento vocacional, en la vuestra por supuesto también, en el sacerdocio tiene que haber una llamada de Dios. Es algo misterioso entre Dios y la persona, y si no se da eso, no podemos pintar un cura, O sea, eso es el resultado de un encuentro entre Dios y la persona, ¿no? Y después de ese encuentro, pues se da la chispa y se da la respuesta. Bueno, eso pues habrá que trabajarlo, habrá que estudiarlo y habrá que rezarlo mucho. Es cuestión de confiar en Dios y de pedirle a Él que nos dé luces para hacerlo. Y luego
luego ayudar a quien necesita la llamada. A veces hay gente que necesita la llamada de Dios y no responde, porque se está privando a sí mismo de un camino de felicidad. Hay que ayudarle a que lo haga, ¿no?